Las abejas recolectan granos de polen de las flores para alimentar a las larvas y a las abejas más jóvenes. Al conjunto de polen recolectado añaden sustancias albelmanzantes, miel, néctar o secreciones salivares, que tendrán efectos sobre la composición final del producto y que sirven para confeccionar las cargas o glomérulos, resultantes de la recolección y transportados a las colmenas. Las cargas son transportadas en las corbículas de las patas traseras, por lo que también reciben el nombre de polen corbicular. Una vez dentro de la colmena, se almacenan en los alveolos próximos a la puesta. El color de los glomérulos puede variar desde el blanco amarillento al negruzco según especies vegetales y factores externos. Para recolectar el polen corbicular, el apicultor sitúa en la entrada de las colmenas, en la piquera, una especie de rejilla que obliga a las abejas obreras a desprenderse de las cargas. Un cajón inferior sirve para almacenar dichas cargas de polen desprendidas. El polen recién recolectado presenta un porcentaje alto de humedad que debe ser rápidamente rebajado, hasta el 5-6% como mucho, pasando por desecadores adecuados. Por otra parte, manipulaciones, temperaturas o tiempos de secado inadecuados pueden hacer que llegue a ser impropio para el consumo humano por contaminaciones microbiológicas. El afán recolector de la abeja hace que el número de visitas a las flores sea elevado. En estas acciones se transfieren granos de polen de una a otra flor favoreciendo la fecundación. Es lo que se llama la polinización. Existe una demanda creciente de colmenas de abejas por parte de los agricultores al comprobar que favoreciendo la polinización los rendimientos de las cosechas se incrementan. Los aminoácidos, proteínas, esteroles, elementos minerales y vitaminas que necesita la abeja para sobrevivir son suministrados por el polen. Igualmente, carotenos y carotenoides son precursores de la vitamina A y es posible que también otros carotenoides tengan funciones principales en el metabolismo de los insectos. Existen variaciones en la composición nutricional de los granos de polen de las distintas especies vegetales, pudiendo llegar a manifestarse deficiencias nutricionales en la colonia de abejas si su alimentación no tiene en cuenta cierta diversidad de fuentes. Por lo que es aconsejable que las abejas puedan disponer de un rango adecuado de plantas en su entorno, para que los nutrientes totales puedan ser debidamente compensados. España es una de las grandes productoras de polen del mundo. Las principales zonas productoras son Salamanca, Extremadura, Andalucía, Toledo, Ciudad Real o Zamora. En nuestras latitudes, los casos más frecuentes de polinización son por anemofilia, con el viento como medio de arrastre y la diseminación de los granos de polen, y por entomofilia, cuando la polinización corre a cargo de insectos, abejas, mariposas, escarabajos, moscas, etc. Los pólenes están recubiertos por una pared de notable resistencia llamada exina. Está constituida por uno de los materiales más inalterables de la naturaleza, la esporopolenina, muy resistente a ácidos y bases y no afectado por las variaciones térmicas habituales en la naturaleza. Como cualquier célula, los pólenes se caracterizan por su tamaño y su forma, pero además hay otras características que los describen, como son la estructura y la escultura u ornamentación de su exina. El conjunto de características de un polen es constante para cada planta y hace posible identificar con más o menos precisión de qué taxón procede el polen. ¿Qué características buscamos a la hora de elegir un emplazamiento? La proximidad a las fuentes de néctar y polen, puesto que la obrera pecorea preferentemente a menos de 1 kilómetro y raramente lo hace más allá de los 3 kilómetros. La buena accesibilidad del terreno. Es muy importante tener un acceso fácil con un vehículo para acercársenos a las colmenas. Otra condición es que hay que tener en cuenta determinadas épocas del año, que tengan una suave pendiente y un terreno que drene bien el agua de las lluvias. Un microclima favorable, fuera de las capas del aire frío, un lugar abrigado del viento y la humedad, soleado por la mañana y por la tarde, rodeado de arbustos y libre de plantas altas que impidan la salida a pecorear libremente las abejas. La proximidad a alguna fuente de agua se considera elemento fundamental en la alimentación y refrigeración de la colonia. No debe de estar en lugares con terrenos con exceso de humedad. En cuanto a los criterios de calidad y composición, en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas se realizaron estudios de la calidad del polen, relacionado con condiciones que influyen en su viabilidad para mejoramiento de las cosechas. No existe, sin embargo, actualmente una norma legal para abordar el control de calidad para consumo humano. En cuanto a su composición, es variable según el distinto origen floral. Una aproximación genérica media podría ser la siguiente: un 11% de humedad, un contenido en glúcidos en un 25%, de proteínas en torno al 20%, ácidos grasos, sales minerales en torno a un 5% y diversos elementos de un 25%.